En 1986, apenas 7 años después de una revolución que había inspirado a medio mundo, la crítica más dura contra los sandinistas en Nicaragua no venía de sus enemigos, sino desde sus propias filas. Este es un análisis sobre una acusación muy grave, la de traición, y una pregunta que lo define todo. ¿Fue su moderación un acto de realismo o su peor error? Y todo arrancó con esta pregunta, lanzada al dirigente trotskista Nahuel Moreno. Una pregunta, la verdad, muy directa. A ver, con la amenaza del imperialismo yanqui respirándote en la nuca, ¿no es una completa fantasía, una locura, pedir una revolución todavía más radical? Bueno, para Moreno, la respuesta no estaba en la teoría ni en los libros. Estaba ahí, en la realidad cruda y dura de lo que pasaba en Nicaragua en ese momento. Sostenía que 7 años de una supuesta política realista no habían traído estabilidad, sino un desastre. Y para probarlo, se apoyó en los datos. El primer pilar de su argumento era la economía. Miren esto, la deuda externa de Nicaragua se había disparado. No un poco, se había más que triplicado. Un país que luchaba por su independencia se estaba hundiendo cada vez más en la dependencia financiera. Y si miramos el comercio exterior, el panorama era igual o peor. Las exportaciones, que son como el sueldo del país, se cayeron a menos de la mitad. Y lo más grave, de tener un pequeño superávit en el 79, pasaron a tener un déficit gigantesco, un agujero de más de $500 millones. Estaban quemando mucho más de lo que producían. Pero claro, los números son fríos. Detrás de ese colapso económico había una tragedia humana. La salud pública se venía abajo. La malaria se disparaba en la capital. Un brote de meningitis obligaba a cerrar escuelas. Y lo más terrible, la gastroenteritis mataba niños todos los días. La crisis no era solo de dólares, era una crisis de vidas. Entonces, ¿quién tenía la culpa de todo esto? El gobierno sandinista apuntaba hacia afuera. La guerra contra los contras, el financiamiento de Estados Unidos, pero Moreno apuntaba hacia adentro. Para él, la raíz del problema era una serie de decisiones políticas que no dudó en calificar de una cosa, una traición a las promesas de la revolución. Y aquí está el corazón de su acusación. En vez de avanzar hacia el socialismo, los sandinistas protegieron al capitalismo. El propio gobierno lo decía con orgullo. El 60% de la economía seguía siendo privada. Para ellos era una muestra de pragmatismo. Para Moreno era la prueba del delito. Y para Moreno, la prueba de esta traición estaba ahí, escrita en la ley, un decreto del propio gobierno revolucionario prohibiendo las huelgas y las tomas de tierras, las mismas herramientas que había usado el pueblo para derrocar a la dictadura. Moreno lo dijo sin rodeos. Esta ley se parece más a una de Pinochet que a la de una revolución. Las decisiones financieras para Moreno eran otro escándalo. En lugar de desconocer la deuda odiosa de la dictadura de Somoza, decidieron pagarla. Y no solo eso, nacionalizaron los bancos que estaban en quiebra, pero indemnizando a los banqueros. En la práctica, estaban usando el dinero del pueblo para rescatar a sus viejos opresores. Y esta frase de Tomás Borge, uno de los líderes más importantes, para Moreno lo resumía todo. La idea de civilizar a la burguesía, en vez de expropiarla, le parecía de una ingenuidad fatal. Demostraba que en el fondo no entendían cómo funcionaba el poder de clase. Y la acusación final de Moreno iba más allá de Nicaragua. Sostenía que los sandinistas no solo frenaron su propia revolución, sino que actuaron como un muro de contención en toda Centroamérica. Prometieron no exportar la revolución, y con eso le cortaron las alas a los movimientos que estaban surgiendo en El Salvador y Honduras. Ahora bien, ¿de verdad había otra opción? ¿O es que con la presión de Estados Unidos, el único camino posible era el moderado? Moreno insistía en que sí había una alternativa, y que no había que inventar nada. El ejemplo estaba ahí nomás, a unos pocos kilómetros, la Cuba de Fidel Castro. Y el contraste que planteaba Moreno era total. Por un lado, tenías el camino sandinista: coexistir, negociar, proteger la propiedad privada, contener la revolución. Por el otro, el camino cubano: confrontación directa, expropiación total y un llamado a extender la lucha por todo el mundo. Dos modelos completamente opuestos.
Y aquí es donde Moreno presentaba su prueba reina. Decía, comparemos los resultados. Después de un periodo de tiempo similar, Cuba, con bloqueo y todo, había logrado avances gigantescos en salud, educación y economía. Exactamente lo contrario a la decadencia que se veía en Nicaragua. Para él, la conclusión era clara. El radicalismo de Castro no era utópico, era el que daba resultados. Con el ejemplo de Cuba sobre la mesa, podemos volver a la pregunta del principio. ¿Era el radicalismo una utopía? Bueno, el veredicto final de Moreno le da una vuelta de 180 grados a esa idea. Y lo más irónico de todo es que la mejor evidencia para su argumento venía de los propios sandinistas. Esta admisión de Tomás Borge es brutal. Reconocer que su política de moderación los estaba llevando a que los yanquis los mataran a pellizcones, a una muerte lenta. Para Moreno, eso era la confesión de un fracaso total. Y aquí llegamos a la tesis central de Moreno, a la gran paradoja de su argumento. La verdadera utopía, la verdadera fantasía, fue la política sandinista. Creer que se podía hacer una revolución a medias, conviviendo con el capitalismo. El único camino verdaderamente realista, según él, siempre fue el más radical. El análisis de Moreno nos obliga a mirar la historia desde otro ángulo. Y nos deja con una pregunta incómoda, una que sigue resonando. ¿La moderación de los sandinistas fue un fracaso pragmático frente a un poder demasiado grande? ¿O fue, como él sostenía, una traición a la promesa original de la revolución?